Bienvenidos a nuestro programa La Hora del Cebadal. Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes porque tenemos actividad a tope en nuestro parque comercial. Tenemos poda de palmeras, limpieza a fondo de toda la zona, revisión de alcantarillados. Además vamos a tener en la entrevista de nuestra tarde a don Fernando Caballero y a doña Patricia Jiménez, que hablarán de un decreto que tiene que ver con las energías, con el sector de energía, sobre todo las renovables. Y además, para finalizar nuestro programa, hablaremos de la Trans Gran Canaria que se celebra este fin de semana y también del proyecto de comercios innovadores que ha presentado el miércoles pasado la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Así que con todos estos temas comenzamos la Hora del Cebadal. Comenzamos nuestro programa de hoy con una novedad muy importante, y es que ya por fin está el Ayuntamiento podando las palmeras de nuestro parque empresarial. Esto es una noticia muy destacada porque llevábamos un tiempo insistiendo en la importancia de la poda de este palmeral tan estupendo que tenemos aquí en la zona. Tienen que tener en cuenta que no son palmeras cualquiera, son Fenis canariensis, que son las palmeras del archipiélago canario, que además están protegidas y que embellecen y hacen del Cebadal un espacio muy agradable. Entonces, bueno, teníamos conflicto con las hojas ya muy grandes, que estaban incluso chocando con los coches que iban subiendo, sobre todo en la avenida principal, en la calle principal Doctor Juan Domínguez Pérez, y ya el Ayuntamiento ha comenzado la semana pasada a hacer esa poda de palmeras, y lo que sí vamos a pedir a todos los usuarios del Cebadal, ya sean empresarios, empleados de la zona o clientes del Cebadal en general, que tengan en cuenta que el Ayuntamiento va a ir señalizando esa vía medular, esa vía principal, esa mediana, que es justo donde están ubicadas las palmeras, porque necesitan instalar elevadores y van a estar señalizando constantemente para que no estacionen sus vehículos, por favor, en esa mediana cuando ustedes vean esas señalizaciones. Es importante porque al tener que colocar esos elevadores y colocarse los operarios en lo alto de las palmeras, bueno, pues es un peligro y necesitan tener el espacio libre, cortar un trocito de carretera. Entonces, bueno, en principio es un poco incómodo, disculpamos las molestias que pueda ocasionar, pero lógicamente va a ser para el beneficio de todos y para embellecer nuestro espacio y tener un entorno de trabajo bien agradable, y que además sea un espacio llamativo y agradable para estar, sobre todo para los clientes que vienen. Así que, lo dicho, poda de palmeras en el Cebadal y evitar el estacionamiento de los vehículos a lo largo de esta semana, precisamente en la mediana donde se encuentran ubicadas las palmeras. Siempre van a poder aparcar en el lateral derecho o el izquierdo, pero en el centro intenten evitarlo para terminar lo antes posible. Así que bonita noticia, y dentro de poco tendremos un cambio de imagen en la zona del Cebadal. Además, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también están haciendo un majo y limpio, para decirlo claro, una batida de limpieza por todo el Cebadal. Además, también el Departamento de Saneamiento del Ayuntamiento está realizando una batida e inspección por todo el alcantarillado del Cebadal para ir evitando los malos olores históricos que tenemos en la zona. Así que movimiento activo, mucho trabajo en el Cebadal, poda de palmeras, limpieza y revisión de alcantarillado para evitar los malos olores. Esas son las últimas novedades del Cebadal. Espero que terminen pronto y que sea del gusto de todos y que podamos trabajar muchísimo mejor en esta zona. Pues llegamos a nuestra sección de la entrevista de la semana y tenemos esta tarde el placer de presentarles a doña Patricia Jiménez, directivo de FEMEPA, presidenta de ACERPA, que es la Asociación de Energías Renovables, Medio Ambiente y Agua, y vicepresidenta de la RICAN. Buenas tardes, Patricia. Hola, muy buenas tardes. Y también contamos esta tarde con Fernando Caballero, que es el director técnico de RICAN. Bueno, bienvenidos a los dos, un placer tenerles con ustedes esta tarde para charlar un poquito. Y para empezar, me gustaría que Fernando nos explicaras un poquito qué es la RICAN, para que nuestros oyentes pudieran entender un poquito de qué es lo que vamos a hablar hoy. Buenas tardes, María, primeramente. Sí, bueno, brevemente, RICAN es el clúster de empresas de energías renovables, medio ambiente y agua de la provincia de Canarias.
está integrada promovida por FEMEPE y por FEMETE, las dos federaciones del metal y nuevas tecnologías de las dos provincias canarias, de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, la labor que está haciendo el clúster ahora mismo, esa labor de patronal, defendiendo los intereses del sector de energías renovables, así como siendo una herramienta para dinamizar los proyectos en este sector, ¿no? Es decir, un poco el objetivo es aquellas vinculadas, sobre todo enfocados a aquellas pymes, micropymes que por sí mismas no pueden desarrollar determinados proyectos por falta de recursos económicos, técnicos, etcétera, etcétera. Pues el RICAN es esa herramienta que les para facilita, generar, ¿no? exactamente, para generar esa sinergia, cooperación entre las empresas y desarrollar proyectos, sean a nivel comercial, I+D+I, internacionalización, etcétera, etcétera. Bueno, Patricia, esta tarde tenemos que hablar largo y tendido de un decreto en concreto, del decreto de ley 1/2012, que tiene que ver un poco con el sector de ustedes, y me gustaría que me hablaras un poquito en qué consiste el decreto y sobre todo qué impacto tiene este decreto nuevo del gobierno para las Islas Canarias. Muy bien. Bueno, yo creo que antes que nada, sobre todo para el desconocedor de la materia, sería bueno trasladar un poco, comentar un poco lo que es la actividad en régimen especial, es decir, la actividad de generación eléctrica en régimen especial. Bien, esta actividad consiste, básicamente se monta en base a una idea, que es la de promover la penetración de las energías renovables en el sistema de generación eléctrico. En este sentido, España pone en marcha una serie de reales decretos a partir del año 2000 para fomentar y potenciar que las empresas vayan poco a poco entrando en esta actividad económica. Es decir, a partir de energías renovables y básicamente energías renovables que permiten la generación eléctrica, y yo me refiero a energía eólica, la energía solar fotovoltaica, también el hidrobombeo. En estos momentos son energías que tienen la capacidad de transformar, en cada caso, la eólica es energía del viento, la solar fotovoltaica del sol, transformar estas energías en energía eléctrica. Y a su vez, esa energía eléctrica que se consigue, hacerla introducir y penetrar en el sistema de generación, en el sistema donde todos consumimos la electricidad. Por ello, el Gobierno llega a un acuerdo con las compañías eléctricas, regula el sector, llega a un acuerdo con las compañías eléctricas para que todas ellas, en el caso de Canarias, un caso muy específico que ahora comentaré brevemente, tengan la obligación de adquirir, de comprar esta energía, ¿no? Es decir, la energía que los productores renovables generan, el mercado, el sector eléctrico absorbe, es decir, la introduce en su sistema y a cambio paga por esa energía que le estamos proporcionando. ¿Y qué paga? Pues paga una tarifa que se compone, no vamos a entrar en eso un poco denso, pero se compone de un precio determinado X que determina con el Gobierno y la compañía eléctrica y una prima. Esa prima, que es la que viene a ser un poco el objeto, absolutamente el objeto de la charla y del Real Decreto Ley 1/2012 de hoy, que vamos a comentar hoy, es la que da sentido, la existencia de esa prima es la que da sentido a la existencia del sector, a la existencia de este sector que te digo de actividad regulada en régimen especial, ¿no? De generación eléctrica. ¿Por qué? Porque si esa prima no existe, tal como está montado el sistema eléctrico, donde realmente la energía que está realmente subvencionada, hablo ahora de Canarias específicamente, es la energía convencional, es decir, la energía generada a partir de sistemas de generación termoeléctrica, la energía la clásica que tenemos hasta ahora. La energía convencional está subvencionada en Canarias por el Estado español. ¿Para qué? Para que el precio que paga el consumidor de energía sea un precio equivalente y muy parecido al precio que se paga en Península. Porque la generación en Canarias es mucho más cara. Y es mucho más cara porque somos un sector extrapeninsular, es decir, las islas, por ser un sistema insular, estamos aislados de la red común que comparte todo un territorio peninsular. Además, para agravar esto, en las islas no existe un solo sistema, sino que hay 6 sistemas de generación eléctrica, uno por cada isla, habiendo 2 islas conectadas entre sí, que son Fuerteventura y Lanzarote. El resto tiene un sistema de generación individual. Y esto hace que la generación, claro,
por el mantenimiento de las líneas, por una serie de condicionantes técnicos, más la propia logística de tener que llegar hasta aquí para generar esa energía, sea muchísimo más elevado el coste de generación por energía convencional. Y para eso, el Estado, para que no tenga el consumidor que pagar ese elevadísimo precio, lo que hace es subvencionar esta energía. Al estar subvencionada, no puede competir de una forma, digamos, pues precisamente competitiva con las energías renovables, que son mucho más baratas de generar si le quitáramos la subvención a la convencional. Pero ¿cómo la tiene? Si no la tiene y a la renovable no se le aporta esa prima que te decía al principio, pues no se paga esa prima, no podríamos competir. Entonces, este es un poco el escenario donde nos hemos desarrollado en estos 10 años, ¿no? En estos 10 años de regulación de la actividad. Perdona que te interrumpa, además en Canarias esas energías renovables las tenemos directamente, porque entre el sol, el viento, el agua, o sea, las tenemos al alcance de la mano y sería mucho más fácil, ¿no? Absolutamente, María. Es decir, estamos en un entorno geográfico privilegiado, tenemos fuentes de energías renovables sobradas, tenemos, como acabas de decir, sol y viento para diferenciarnos del resto del territorio, me refiero, para distanciarnos mucho en capacidad, en potencia de generación. Además de, como te digo, si encima lo relacionamos con lo carísimo con lo caro y dependiente, porque la dependencia que tenemos de que llegue esa energía de fuera es absoluta, claro, es decir, claro, que nos encontramos totalmente en un escenario, exacto, en un marco perfecto para el desarrollo de las renovables. No hemos estado desamparados, nos han puesto una regulación, lo que pasa es que ha sido una regulación que quizás no se ha definido de una forma sostenible desde un principio, y el Gobierno ha ido poniendo una serie de pegas que ahora hemos llegado a, digamos, a la más grave con este último Real Decreto Ley que paraliza completamente el sector. O sea, paraliza porque el decreto lo que dice es que te retira la prima o no te pone la prima en el sector renovable, es lo que yo entiendo. Retira, ¿no? la prima. Retira la prima directamente. Pero no retira la subvención a la convencional. O sea, que no vamos a poder competir y ese es el impacto, entonces. Ese es el gran impacto, fundamentalmente. Tú lo has dicho más que resumidamente. Entonces, se supone que, bueno, entiendo que todo el sector se ha movilizado en este aspecto, ¿no?, en Canarias, y que se están realizando unas actividades o se están realizando unos pasos para llevar a cabo, pues ya sea la protesta o el acuerdo con el Estado para poder solucionarlo. ¿Qué pasos se supone que van a ir dando? ¿Fernando? Pues bueno, primeramente, una vez publicado este Real Decreto Ley, pues nos convocó de urgencia el Gobierno de Canarias a través de su consejera de Industria, ¿no?, donde participamos pues todos los agentes vinculados, relacionados con el sector, ¿no? Nosotros ahí ya, desde RICAN, ya solicitamos al Gobierno de Canarias la posibilidad de que presentaran recursos de inconstitucionalidad, ¿no? Es un Real Decreto Ley para el cual cada particular no puede presentar recursos, ¿no?, sino solo a corto plazo solo pueden presentar recursos los gobiernos autonómicos, ¿no? Bueno, lo están evaluando, además de reunirnos también con nuestros asesores legales para que nos mantuvieran un poco al tanto de qué recursos se podían presentar, ¿no? También hemos tenido ya contacto directo con el Estado, con responsables del Ministerio de Industria y con personas relacionadas al PP, tanto a nivel de Canarias como Estado, y ya le hemos trasladado pues una serie de propuestas de mejoras para mejorar, valga la redundancia, ese déficit de tarifa, ¿no? Y una serie de propuestas para ese nuevo modelo energético que queremos plantear en España, y un poco añadiendo lo que comenta Patricia, ¿no?, pidiendo ese marco regulatorio diferenciado claro, del Estado, porque estamos hablando de unos sistemas que tanto técnica como económicamente son diferentes a los de Estado, unos sistemas independientes. Que hay que atender a la diversidad. Exactamente, ¿no? Y que el sector lleva, desde el sector en Canarias, llevamos pidiendo al Gobierno español, que es el que tiene la competencia en lo que es el marco retributivo en el sector energético a nivel nacional, es el que tiene la competencia. Y desde hace ya 2 o 3 años, desde que nosotros elaboramos un estudio de sobrecostes, que fue, por así decirlo, el primer estudio que puso encima de la mesa cuáles eran los costes en Canarias y un poco sacando los resultados que comentaba Patricia, ¿no? Para no quedarnos sin esas estadísticas. Y
llevamos ya desde hace unos años, con la anterior corporación del Gobierno de Canarias, solicitando al Estado ese marco diferenciado. Por ver algo positivo de este Real Decreto Ley, que esta negociación, este reglamento particularizado parece ser que se puede avanzar, ¿no? Por ver algo positivo, ¿no? Dentro de este masazo, exactamente, como si dijéramos, ¿no? Dentro de este decretazo, ¿no? Por ver algo siempre positivo, ¿no? Los números, como Los decías, números. Patricia, ¿a qué te refieres? No podemos quedarnos sin hablar de, Sí. porque yo te lo comenté un poco para centrarnos, pero hay que hablar del impacto de este Real Decreto Ley. El impacto ahora, cuando te dije paralización del sector, nos quedamos es muy grave lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de que mientras se elabora ese reglamento que comentaba ahora mismo Fernando, que es lo positivo que va a dejar este Real Decreto Ley, que ha dejado abierta la puerta para hacer un marco específico por fin, para Canarias, porque es diferente. Quiero que los que nos están viendo y oyendo sepan algo que es muy importante, muy importante. En estos momentos le estamos costando, es decir, la generación en régimen ordinario, para que todos nos entendamos, las centrales convencionales de toda la vida, las termoeléctricas, con fuel oil, con gasoil, con diésel, cuesta 1.000 millones de euros, 1.000 millones de euros al año. 1.000 millones de euros de déficit de tarifa significa por encima de lo que debería de ser. 1.000 millones de euros de excedente, cuando el presupuesto de la comunidad autónoma son 6.000. Estamos hablando de una sexta parte. Y además se prevé que para 2012, por los incrementos, porque los consumos se van incrementando, se prevé que sean de 1.300 millones. Vale, datos. Esto que vengo a decir para que entendamos lo que estamos hablando, los costes de generación por energía convencional son entre 0,20 y 0,27 céntimos o euros, perdón, 20 y 27 céntimos de euro el kilovatio hora. En energía eólica ronda los 7 y en solar fotovoltaica los 12. Es mucho más barata generarla. Claro. ¿Vale? Bien, para que en lugar de repercutir esos 20 o 27 céntimos de euro al el precio que estamos cada consumidor pagando en nuestra factura eléctrica, paguemos 14, lo que estamos recibiendo es el déficit de tarifa, que son esos 1.300 millones que va a haber en estos 2012. El paralizar esta actividad, el paralizar la generación en régimen especial a todas las empresas que nos dedicamos a generar este tipo de negocio, a desarrollar este tipo de negocio, significa, el impacto es, desde ya, el cierre de posiblemente más de 400 empresas. 400 empresas. Hablamos de 400 empresas que no todas tienen 1.000 trabajadores, no son empresas de 1, 2, 3, 5, 10, 15 o 20 trabajadores, pero además de personal cualificado, que le ha costado a esta comunidad autónoma formar, desde hace 10 años que empecé yo en esta actividad, no había ni un ingeniero preparado, hoy tenemos 3.000 ingenieros que vamos a perder porque o tendrán que dedicarse a otra actividad y como está el asunto en Canarias, posiblemente tengan hasta que emigrar. Hablamos de cifras, son 5.000 puestos de trabajo los que se pueden perder. Hablamos de inversión, son 1.000 millones de euros que había previsto invertir en Canarias, en renovables, en energía solar, especialmente en solar fotovoltaica y en eólica. 1.000 millones de euros que deja de invertirse en Canarias, más la inversión, por los puestos de trabajo que va a generar esa inversión de este año, adicional a los que ya se van a perder. ¿Sí? Los que no se van a generar, más los que se van a perder. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es una carrera de tiempo. Es decir, en la elaboración de este reglamento, el que nos den paso a poder desarrollar este reglamento y aplicarlo lo antes posible es fundamental. Porque un día que pasa en una de estas empresas que te estoy diciendo, un día que pasa, es un día de una nómina de un trabajador, de otro y de otro y de otro, que no puede soportar las empresas. 3 meses es la muerte de una empresa, 3 meses sin ingresos, sin poderle decir a mi cliente que ha firmado un contrato donde yo le he dicho que va a recibir por la venta de la energía en su tejado, va a recibir X y ha hecho un estudio de rentabilidad y hoy no puede llevarlo adelante y no le puedo decir hasta cuándo, no lo sé. Es decir, si tenemos que enfrentarnos a devoluciones de entregas de parciales de contratos firmados de compraventa, si tenemos que enfrentarnos al pago de los sueldos, de las nóminas, de los seguros, que mes a mes tenemos que hacer para una empresa, da igual la envergadura, porque estamos hablando de pequeñas empresas,
pero las grandes también sufren. El daño es el mismo, ya sean muchos que sean pocos, la cuestión es que terminan cerrando por este impacto, y además sin añadir, que no lo hemos nombrado en ningún momento, que las energías renovables son respetuosas con el medio ambiente. Bueno, eso no lo hemos nombrado, pero para añadir que nos estamos olvidando de eso. Máximo. Y eso es lo principal, porque precisamente por ese motivo y por el medio ambiente es por lo que nace el primer Real Decreto de todos, porque tenemos que cumplir además con unas directrices comunitarias que nos marca la que nos está marcando la Unión Europea. Y en ese sentido tenemos todos, a nivel nacional hay un plan energético, pero es que a nivel canario también hay un plan energético para Canarias, donde tenemos que alcanzar un 30% de penetración de renovables en el año 2015, y estamos hablando de que este año hay un mísero 6%. O sea, que lo llevan lentísimo para poder llegar a lo que encima les exige no Europa. Llegamos, No van a llegar. O sea, no llegamos a lo que nos hemos propuesto. Te digo, tenemos que ser muy rápidos, porque perder el tejido empresarial actual, es que quiero que consideren esto, es decir, no va a morir aquí el sector, está claro que no. Hemos hecho mal las cosas o regular las cosas de aquí para atrás, y se han tenido que ir cambiando rápido y corriendo, más con la situación coyuntural económica en la que se encuentra el país en estos momentos, y es de entender. Pero también tienen que entendernos que si perdemos lo que hemos tardado en construir 10 años, pues estamos hablando de un mercado relativamente joven, pero son 10 años de inversión en personal, en preparar, en cualificar a personas, en desarrollar empresas, en levantarlas, en industria incluso, porque han habido fábricas que están cerrando y marchándose a otros países porque aquí no pueden continuar. Aquí en Canarias ha habido... El retroceso es abismal. Entonces, claro, porque ella es toda la pérdida de esa formación, de ese dineral invertido. Vuelve a generar otra vez toda esa actividad. Además, socialmente, el impacto que hoy se suma a la situación tan compleja que ya tenemos. Claro. Y ahora todos esos pasos o todo este documento, entiendo yo, que están preparando precisamente para atender a la diversidad o a la diferenciación que tiene Canarias con respecto al resto del Estado, ¿tienen alguna fecha en concreto para llevarla a cabo o cómo lo tienen organizado? ¿Están ahora mismo en conversaciones y tienen una fecha límite para presentar este documento o no? Casualmente, paralelamente a esta propuesta que le hemos presentado al Ministerio de Industria, han estado abiertas unas consultas públicas de la CNE, de la Comisión Nacional de la Energía, vinculadas a ajustes regulatorios del sector energético español, ¿no? Todas nuestras propuestas han ido, lógicamente, bajo las mismas directrices, ¿no? También casualmente estos días se ha cerrado el plazo para presentar aportaciones a la revisión del PECAN, del Plan Energético de Canarias, con lo cual, no sé si han sido casualidades o no, hemos presentado todas estas propuestas. Nosotros creemos que en breves semanas, no tenemos una fecha clara, ¿no? Porque esto depende lógicamente de los políticos. Hemos trasladado esta propuesta la semana pasada y nosotros esperemos que de aquí a una semana podamos tener alguna respuesta. Sí, se establece una mesa de trabajo para consensuar pues estas propuestas que hemos presentado, ¿no? Yo un poco aportando un poco a lo que comentaba Patricia, que dejó bastante claro los aspectos, sobre todo a nivel empresarial. Yo quiero dejar claro ya a nivel de ciudadanos, es decir, en la medida en Canarias que menos aportación de energías renovables haya en el sistema eléctrico canario, mayor va aumentando ese déficit de tarifa para Canarias, que para este año estaba previsto unos 1.300 millones de euros. Y digo esto porque si no es hoy, mañana, quien va a tener que pagar ese desfase va a ser los ciudadanos. Entonces, como siempre. Como en Canarias el régimen, o sea, las energías renovables eléctricas son más baratas que las centrales de ciclo combinado o de grupo diésel, en la medida que haya menos aportación de energías renovables, va aumentando el déficit tarifa. Con lo cual, esto es un asunto que hay que arreglar ya. Porque a día de hoy, ese déficit de tarifa, que en España supera los 24.000 millones de euros, y ha sido una burbuja que se ha ido incrementando estos últimos 10 años por diferentes motivos que no vamos a entrar ahora mismo en detalle, estamos hablando de esos 1.300 millones para Canarias, ¿no? Entonces, de una medida u otra, tenemos que... Esto es un asunto que hay que relacionar, porque se está empezando a titularizar la deuda. Bueno, ya es un tema financiero que tampoco voy a entrar en detalle, pero... Que es algo urgente, exactamente, totalmente, en un momento u otro, el Estado va a vincular, por así decirlo, a los presupuestos autonómicos, a Canarias, el cubrir esa deuda.
O sea, que terminaremos pagándolo nosotros, claro. lo mire por donde lo Sí, mire. sí, exactamente. Exacto, María. Y una cosa muy importante, ¿está unido el sector, entiendo por lo que ustedes me van explicando, pero ¿está unido el sector con respecto a esto que hay que realizar de forma urgente? O sea, ¿están de acuerdo todos? Tú me decías que se habían reunido Sí. FEMEPA, Claro. FEMETE. Exactamente. O sea, por supuesto. ¿está Canarias completa, Es que, unida al respecto? Una de las cosas positivas que comentaba anteriormente de este Real Decreto Ley ha sido que se ha dinamizado con más, Claro. con más velocidad, con más rapidez, debido precisamente a la unión. Ya no hemos tampoco puesto contacto con las otras patronales que responden a los promotores de eólica y fotovoltaica, cámaras de comercio, las federaciones, confederaciones, colegios de ingenieros, ASINCA. Todos estamos de la mano Nos unen y todos bajo el mismo argumento, porque es que el argumento es nítido, es claro. Es decir, es claro y evidente que el Estado saca un Real Decreto Ley cuyo motivo es temporalmente vamos a parar esto porque el déficit tarifa está aumentando. En parte se entiende, ¿no? Porque el Estado tiene que sacar Real Decreto Ley para que no siga aumentando la deuda española, ¿no? Pero es que en Canarias sucede justo lo contrario. Quiero matizar solo una cosa antes de que se nos vaya el tiempo, que se nos va a ir en breve. Es que está todo el mundo de acuerdo, pero es que incluso el Ministerio también está de acuerdo. Es decir, nuestro ministro está y sabe que esto es así. Ve clara y evidente la realidad, es esta, y está con nosotros. Lo que pasa es que es una cuestión de tiempo. Él, digamos que adoptó una medida de aplicación nacional, por lo que nos cogió, digamos, por medio, porque nos tocaba a todos, pero también dejó muy claro en ese artículo 3.3 que debía y que iban a haber especificidades concretas para determinados territorios, y por supuesto es para para Canarias. Es decir, él también lo sabe, él es consciente. Lo que pasa, quizás aquí lo único que pasa es que nos han dejado un tránsito que vamos a ver cuántos pasajeros, ya que estoy hablando de tránsito, se cargan por el camino, pueden aguantar, pueden pasar de un lado al otro. Nada más que eso. A ver, de los que hay hoy. Ahora, que para el futuro hay futuro y va a haber renovables y va a haber un marco por fin específico, estamos convencidos porque el propio Ministerio lo está. Esa era mi pregunta precisamente para finalizar nuestra charla de cuál es el futuro de energías para Canarias. Entonces tenemos las posibilidades de que esto va a ir hacia adelante, de que está todo el mundo en consenso de que esto debe de ser así y que habrá un beneficio final, ¿no? La cuestión es cuántos se van a quedar por el camino. Exacto. Que es lo peligroso, ¿no? Exactamente. Lo que decía María. Fernando de la rapidez y la inmediatez. La inmediatez es urgente. Esto es urgente. Elaborar ese reglamento y publicarlo es urgente. El futuro es cierto y claro. El futuro es renovable. El futuro es eficiencia energética. Es ahorro energético. Es independencia. Eliminar la mayor parte posible de la dependencia. Independizarnos del todo será imposible, pero la mayor independencia posible energética, la propia producción, y el futuro es eliminar, por supuesto, la contaminación, el nivel tan alto de contaminación. Energías limpias y más baratas y además autosuficientes porque las producimos nosotros mismos, ¿no? Pues Patricia, si quieres las últimas palabras para terminar nuestra charla. Pues yo quisiera primeramente agradecerte tu invitación, tu amable invitación al programa. Es muy interesante llegar a todos los ciudadanos y sobre todo a los ciudadanos que están más desconectados de este sector, del día a día, porque quizás la información que nos llega muchas veces es distorsionada en función a ciertos intereses y es lamentable, pero es así. Yo creo que programas como este y cuantos más haya mejor y toda la difusión posible es muy positivo para nosotros, así que te agradezco mucho tu invitación, María. Muchísimas gracias, Fernando. Tu turno, algo para finalizar. Sí, bueno, también lógicamente darte las gracias por participar. Totalmente de acuerdo con lo que dice Patricia, es decir, la información tiene que llegar al ciudadano. Se está hablando mucho del sector de la energía, ¿no? Si la chirasoria, si el gas, si el petróleo. Está claro que es un sector ya estratégico en la economía no solo de Canarias, sino de España. Y lógicamente los números son los números, los costes son los costes, y Canarias sí y solo sí tiene que apostar por las renovables y verdaderamente sentarnos todas las partes, establecer un plan energético acorde y lógicamente no solo pensar a corto plazo, sino también en medio y largo plazo de por qué no
dentro de 20, 30, 40 años para que años, nuestros hijos tengan sus propias energías ser y lo puedan disfrutar. ser 100% renovable, ¿no? Además existen ya unos modelos, o sea, un proyecto de Real Decreto ahora mismo que tiene el Ministerio a punto de aprobar, que es un cambio de modelo en el sector energético, que coloquialmente se le está denominando la democratización de la energía, que es hacer partícipe al ciudadano de que gestione su propia energía, ¿no? De pequeñas instalaciones de energías renovables en sus casas, que ellos lo utilicen para su autoconsumo, lo que sobre se vierte a la red de baja tensión. Entonces, son cambios de modelo que están ya a la vuelta de la esquina. Y hace que el ciudadano participe también. Y hace que el ciudadano participe, que la energía esté más atomizada, los beneficios, la generación de empleo. Y ese es el modelo, ¿no? Ese es el modelo, y todos, sean los antiguos generadores eléctricos como los nuevos, y como ciudadanos, tienen que tener en cuenta que es un cambio de modelo, y bueno, y que hay que hacerlo. Y que hay que tener en cuenta y que hay que hacerlo. Y todos tenemos que apoquinar, como se dice, ¿no? Pues muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Patricia, sobre todo por hacernos entender un poquito en qué consiste este decreto para la gente que no estaba muy al día con respecto a energías. Y hombre, yo encantada de haberles escuchado, y sobre todo de esa sensación de, por supuesto, Canarias dice sí a las energías renovables, es nuestro futuro, y por fin Canarias a una como Fuente es una, que me parece algo también muy importante. Así que espero que hayan disfrutado, y continuamos nosotros con nuestro programa La Hora del Cebadal. Gracias. Muchas gracias. En nuestra sección de hoy de noticias empresariales en general, queríamos comunicarles que el miércoles pasado, día 22, el Cabildo de Gran Canaria, específicamente la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo, presidió en la persona de don Juan Domínguez, que es el consejero de este sector, presidió la iniciativa Living Lab Comercios Innovadores de Gran Canaria. Esta iniciativa fue presentada a diferentes colectivos y asociaciones empresariales de la isla, y esta iniciativa es precisamente una especie de comunidad virtual cuya principal característica es la dinámica proactiva en defensa del sector del comercio, y cuya trayectoria multidisciplinar se irá trazando entre todas las entidades que se vayan adhiriendo a la misma, una especie de red en la que puede participar, pues como les digo, cualquier asociación, colectivo empresarial que apueste precisamente por la innovación, comercios innovadores, y bueno, pues a medida que vayan incorporándose, pues entre todos se van a ir desarrollando la programación y los planes a desarrollar. Así que esperamos que esta propuesta del Cabildo de Gran Canaria, de la Consejería de Industria, tenga un máximo éxito, y que dentro de muy poco veamos los resultados de estos primeros encuentros de esta iniciativa Living Lab Comercios Innovadores de Gran Canaria. Bueno, por otro lado, me gustaría comentar también que este fin de semana se celebra la Trans Gran Canaria, una de las pruebas deportivas más importantes de nuestra isla. Además, una prueba muy especial porque se adapta a cualquier tipo de forma física. Puede apuntarse quien quiera, porque hay una programación muy extensa, desde el jueves hasta el domingo, una programación muy extensa con diferenciaciones de las pruebas, precisamente pues dependiendo de la capacidad física. Pueden recorrerse la isla completa como un pequeño trocito, pueden participar grandes, pequeños y todo tipo de personas. Una de las novedades de esta Trans Gran Canaria de este año, sobre todo para la zona del Cebadal, es que queríamos felicitar al restaurante Hijos de Chencho, porque un año más forman parte de los patrocinadores y colaboradores más importantes de la Trans Gran Canaria, que como les dije antes, se celebra de jueves a domingo este fin de semana, y además la fiesta de los colaboradores de la Trans Gran Canaria se realizará en el mismo restaurante Hijos de Chencho, aquí en la zona del Cebadal. Así que les damos la enhorabuena por su participación en esta prueba y por apostar por el deporte canario. Así que hacemos un llamamiento a todas las empresas también, a los comercios,
comercios, bueno, pues que las actividades deportivas son muy importantes y que necesitan de patrocinio, así que les animamos a que colaboren en las distintas iniciativas que se vayan realizando en la isla, porque juntos sí que podemos. Así que la enhorabuena para Restaurante Hijos de Chencho por esta colaboración con Trans Gran Canaria y esperamos verlos a todos ustedes en esa gran prueba de la isla. Así que finalizamos aquí con nuestro programa, La Hora del Cebadal. Espero que hayan disfrutado con nosotros y nos vemos como siempre cada martes a las 7:30 de la tarde y se repite los viernes a las 7:30 de la tarde aquí en Gran Canaria 7 TV. Buenas tardes.